¿Estás listo para aprender cada uno de los elementos de un engranaje cónico? A continuación te mostraré cada uno de los componentes que forman una rueda dentada cónica. No olvides darle like, suscribirte, comparte y acompáñame a ver este video. Hola, ¿qué tal amigos? Antes de iniciar este video quiero compartirte que esta información es basada en el libro de Matemáticas para Escuelas Técnicas de Samuel Slade y Louis Margolis. Es una información muy completa que te puede servir y en la descripción te voy a dejar una serie de diapositivas que puedes imprimir y darle seguimiento a cada una de las explicaciones de los elementos que vamos a mostrar a continuación. Y espero te sirva mucho este video, compartas, suscríbete, dale like y vamos a empezar. Las ruedas dentadas cónicas se diferencian de las cilíndricas en que los dientes se tallan sobre la superficie de un cono en lugar de un cilindro. En esta figura se muestran dos troncos de cono en contacto, los cuales, si se aprietan bien uno contra otro, forman un mecanismo de transmisión por rozamiento. Pero para conseguir una transmisión efectiva, se deben de tallar o generar dientes sobre la superficie de estos conos para así obtener un par de ruedas dentadas cónicas como las que se ilustran en la siguiente figura. Los conos que forman la base de las ruedas dentadas cónicas se denominan conos primitivos y sus diámetros son los diámetros primitivos de las ruedas cónicas. Los conos primitivos no son visibles en las ruedas, pero son los elementos más importantes para su diseño. La cabeza es la proyección del diente por encima de la superficie del cono. La parte del diente por debajo de la superficie del cono primitivo se compone de dos partes, que es el pie y el juego. Los términos cabeza, pie, juego, diámetro primitivo, paso diametral, número de dientes, paso circular, grueso del diente y ancho del espacio en la línea primitiva tienen el mismo significado que en las ruedas dentadas cilíndricas y se calculan de la misma manera. Estas fórmulas las subimos en un video, te voy a dejar el link en la descripción, de la misma manera para que visites otros videos ahí en nuestro canal. En esta figura se muestran los conos primitivos de un par de ruedas dentadas cónicas engranadas, formando los ejes un ángulo recto. Y ahora te muestro una sección transversal de las ruedas cónicas construidas sobre estos conos. Llamaremos a la rueda mayor rueda y a la más pequeña piñón. La línea formada entre el punto A y el B la llamaremos diámetro primitivo de la rueda. La línea BC será el diámetro primitivo del piñón. FR es el diámetro exterior de la rueda. HM, el diámetro exterior del piñón. La línea OA, OB y la OC, que son iguales, serán el radio del cono primitivo desarrollado o distancia del vértice. El ángulo EOB es el ángulo del cono primitivo de la rueda. El ángulo DOB es el ángulo del cono primitivo del piñón. El ángulo AOF o el ángulo COH, que son iguales, lo llamaremos ángulo de cabeza, que son iguales para la rueda y para el piñón. El ángulo AOK y el ángulo LOC son el ángulo del pie, que son iguales para ambas partes. El valor de AT, que es la cabeza angular de la rueda, que te hago una ampliación en la parte superior de la imagen, pintada de color azul, es la línea formada entre el punto A y el punto T, esta pequeña horizontal. El valor CP, que es la cabeza angular del piñón, que es prácticamente lo mismo que el valor de la cabeza angular de la rueda, pero en este caso es del piñón y te la muestro igualmente en la parte superior de esta figura. El ángulo EOF, que es el ángulo para tornear la rueda. Este es uno de los elementos que sí se pueden medir desde antes del generado de la rueda. Ángulo DOH es el ángulo para tornear el piñón. El ángulo EOK es el ángulo de talla de la rueda. Y el ángulo DOL, que es el ángulo de talla del piñón. Prácticamente tenemos lo que son todos los elementos de un sistema de engranajes cónicos. A continuación te mostraré algunas fórmulas para obtener cada uno de ellos a partir de unas especificaciones
como lo es paso y el número de dientes. El ejemplo consiste en calcular las dimensiones de un par de ruedas dentadas cónicas de paso 4 con ejes en ángulo recto. Las ruedas deben de tener 60 dientes y el piñón 18. Para empezar, vamos a obtener el valor de los diámetros primitivos. El diámetro primitivo de la rueda, representado con la línea AB, lo obtendremos dividiendo el número de dientes de esta misma entre el paso. El número de dientes de la rueda es de 60, entre el paso, que es 4, obtendremos que el diámetro primitivo de esta rueda es de 15 pulgadas. El diámetro primitivo del piñón, representado con la línea BC, lo obtendremos de la misma manera, dividiendo el número de dientes del piñón, que es de 18, entre el paso, que es 4, tenemos que el diámetro primitivo del piñón es de 4.5 pulgadas, 4 pulgadas y media. El ángulo del cono primitivo de la rueda, que está entre los puntos B o E, lo obtendremos calculando la inversa tangente de la división de la línea BE entre OE. Observando la imagen, la línea BE es la mitad de lo que representa la línea AB, que fue la que calculamos en el diámetro primitivo de la rueda. Así que la línea BE va a ser la mitad de 15 pulgadas, que viene siendo 7.5. Y la línea OE es la mitad de la línea BC. La línea BC en el paso anterior nos dio 4.5, por lo tanto en esta operación va a resultar 2.25. Regresando a la operación del ángulo del cono primitivo de la rueda, tenemos que lo vamos a obtener con la inversa tangente del valor BE, que es de 7.5, entre la línea OE, que es de 2.25. Primero hay que hacer la división. Esta división va a resultar en 3.33 y ahora sí aplicamos la inversa tangente, que sacándolo en grados tenemos que nos da un resultado de 73 grados con 18 minutos. El siguiente paso es calcular el ángulo del cono primitivo del piñón, representado entre los puntos B o D, los cuales vamos a aplicar igual, de la misma manera que el paso anterior, calculando la inversa tangente de la línea BD entre el valor OD. La línea BD resulta que es la mitad de la línea BC, que será la mitad de 4.5, así que es de 2.25. Y la línea OD va a ser la mitad del valor AB, que viene siendo la mitad de 15 pulgadas, que es de 7.5. Por lo tanto, vamos a calcular la inversa tangente de 2.25 entre 7.5. Realizamos la división, tenemos que es 0.3, calculamos la inversa tangente de 0.3 y nos da 16 grados con 42 minutos. Como comprobación podemos sumar ambos resultados de los grados que acabamos de obtener, que son 73 grados 18 minutos más 16 grados 42 minutos, y nos va a dar exactamente los 90 grados. Esto aplica para este ejemplo, ya que estamos hablando de un juego de engranajes con ejes en ángulo recto. Continuamos con la parte de los dientes. Empezamos con el valor AF, que viene siendo lo que es el tamaño de la cabeza. La cabeza, representada con la línea AF, la obtendremos dividiendo el valor de 1 entre el paso. Para este ejemplo estamos manejando un engranaje de paso 4, por lo tanto el tamaño de la cabeza será 1 entre 4.25. Hay que saber que el tamaño del pie es igual al valor de la cabeza, por lo que el tamaño del pie será igual de 0.25. En cuanto al juego, tenemos que se obtiene, dividimos 0.157 entre 4 y resulta que el juego de este engranaje es de 0.0393 pulgadas. La altura total del diente, que va desde el punto K a la F, lo llamaremos FK, que será
sumar los tres valores que obtuvimos en el paso anterior, que es el valor de la cabeza más el valor del pie más el juego, que sumando estos tres valores obtenemos que la altura total del diente representado como FK será de 0.5393 pulgadas. El paso circular sobre la línea primitiva lo obtendremos dividiendo lo que es el valor de pi entre el paso. El valor de pi es de 3.1416 entre 4, que es el paso diametral de este ejemplo, tenemos que es 0.7854 pulgadas. El tamaño del grueso del diente, representado con la letra T, y que viene siendo lo mismo al espacio entre dientes, lo obtendremos dividiendo el paso circular entre 2. Por lo que 0.7854 entre 2 nos da un valor de 0.3927 pulgadas. Para calcular el radio del cono primitivo representado con la línea OA, tenemos que hay que dividir el valor de la línea AE entre el seno del ángulo EOA. El valor de la línea AE es de 7.5 y el ángulo EOA es de 73 grados 18 minutos. Calculamos primero lo que es el seno de 73 grados con 18 minutos y obtenemos que es 0.9578. Ahora dividimos 7.5 entre este valor y obtenemos que el radio del cono primitivo OA es de 7.83 pulgadas. Como se muestra en la figura, la línea FK, que es la altura total del diente, es perpendicular a lo que corresponde al radio del cono primitivo. De aquí se deduce una fórmula que para obtener el ángulo ABF podemos calcular la inversa tangente del valor de la cabeza entre el valor AO, que representa el radio del cono primitivo. Al sustituir estos valores vamos a tener que dividir 0.25 entre 7.83 y calcular posteriormente lo que es la inversa tangente, por lo que tenemos inversa tangente de 0.0319 y el resultado de 1 grado con 50 minutos es el valor que tiene el ángulo de la cabeza. Como siguiente paso vamos a calcular el valor del elemento EOF, es el ángulo de torneado. Lo obtendremos sumando el ángulo EOA más el ángulo AOF. El ángulo EOA que lo obtuvimos en el ejercicio anterior es de 73 grados con 18 minutos y le sumamos 1 grado con 50 minutos que acabamos de obtener del valor del ángulo de la cabeza. Así que el ángulo de torneado de la rueda será de 75 grados con 8 minutos. Para el caso del piñón, el ángulo de torneado será sumar el ángulo BOD más el ángulo AOF, que será de 16 grados 42 minutos más 1 grado 50 minutos y el valor total será de 18 grados 32 minutos. El ángulo AOK, que es el ángulo del pie, lo obtendremos con la inversa tangente del valor KA entre AO. El valor de KA es la altura por debajo del cono primitivo, que es la suma del pie y el juego. Y el valor de AO es el radio del cono primitivo. Así que la fórmula sería inversa tangente de 0.2893 entre 7.83. Hacemos la división, 0.0370 y calculamos inversa tangente. Obtenemos que el ángulo de pie será de 2 grados con 7 minutos para el caso de la rueda. Y el ángulo de corte de la rueda, EOK, será el valor del ángulo EOA menos el ángulo AOK. El ángulo EOA es de 73 grados con 18 minutos menos el valor que acabamos de obtener de 2 grados con 7 minutos. Tenemos que el ángulo de corte de la rueda será de 71 grados con 11 minutos. El ángulo de corte del piñón DOR es la resta del ángulo BOD menos el ángulo AOK. El ángulo BOD es de 16 grados 42 minutos y el ángulo AOK pues es de 2 grados con 7 minutos y resulta que el ángulo de corte del piñón será de 14 grados 35 minutos.
El diámetro exterior de la rueda es igual al diámetro primitivo más 2 veces la cabeza angular. La cabeza angular de la rueda, representada con AT, la vamos a encontrar en esta parte. Te la señalo con una línea azul y se calcula multiplicando el valor de la cabeza AF, que lo encontramos en esta parte. Lo multiplicamos por el coseno del valor TAF. ¿Cuál es el valor de TAF? ¿Cuál es este ángulo? Este ángulo es equivalente a lo que es el ángulo primitivo de la rueda EOA, el cual corresponde a 73 grados 18 minutos. Regresando a la fórmula de la cabeza angular de la rueda, sustituimos al valor de la cabeza, que es de 0.25, y lo multiplicamos por el coseno del ángulo de 73 grados 18 minutos. Primero calculamos el coseno de 73 grados 18 minutos, el cual va a ser 0.2874, y posteriormente lo multiplicamos por el valor de 0.25, que es el valor de la cabeza, y tenemos que la cabeza angular de esta rueda es de 0.072 pulgadas. Ahora, regresando a la fórmula principal, ya tenemos el valor que nos faltaba. Ahora vamos a sumar el diámetro primitivo de la rueda, que es de 15 pulgadas, y le sumaremos 2 veces el valor de la cabeza angular que acabamos de obtener, que será multiplicar 2 por 0.072. Iniciamos primero con la multiplicación y la operación nos quedaría de esta forma: 15 más 2 por 0.072 son 0.144. Ya sumados nos da que el diámetro exterior de esta rueda será de 15.144 pulgadas. El diámetro exterior del piñón lo calculamos con la misma fórmula. Va a ser el diámetro primitivo BC, que es el correspondiente al piñón, y le sumaremos 2 veces la cabeza angular PC. La cabeza angular de este piñón vamos a obtenerlo de la misma manera, multiplicando lo que es el valor de la cabeza por el coseno del ángulo PCH. Y el ángulo PCH para lo que es el piñón es igual al ángulo DOC, que es de 16 grados 42 minutos. Entonces la cabeza angular de la rueda la obtendremos multiplicando 0.25 por el coseno de 16 grados 42 minutos. El coseno de 16 grados 42 minutos es 0.9578. Lo multiplicamos por el valor de la cabeza y obtenemos que la cabeza angular de este piñón es de 0.239. Vamos a la fórmula del diámetro exterior, el cual se obtendrá sumando el diámetro primitivo de 4.5 más 2 veces el valor de la cabeza angular, que es de 0.239. Multiplicando 0.239 por 2 obtenemos 0.478, los que sumamos al valor del diámetro primitivo de 4.5, obteniendo que el diámetro exterior del piñón es de 4.978. Por último, vamos a calcular las dimensiones de los dientes en el extremo menor. El ancho o cara de los dientes, representado con la línea AB en lo que es la rueda, suele fabricarse normalmente en una proporción de 1/4 de lo que es el radio del cono primitivo del elemento de la rueda, que sería 1/4 parte del tamaño total. Las dimensiones de los dientes en el extremo menor son proporcionales a sus dimensiones en el extremo mayor. Y pues ya tenemos los valores del extremo mayor. Ahora nos falta calcular los valores en el extremo menor. Por lo tanto, necesitamos de un factor de relación entre ambos extremos. Este factor lo vamos a obtener dividiendo el valor del radio del cono primitivo en el extremo menor, que es la línea OB, entre el radio del cono primitivo en el extremo mayor, representado con la línea OA. El radio del cono primitivo en el extremo mayor lo obtuvimos anteriormente en los ejercicios pasados, que es de 7.83 pulgadas. Entonces este valor ya lo tenemos, y para este ejemplo vamos a manejar un ancho de cara de 2 pulgadas, que sería la línea AB. Por lo tanto,
tendríamos que restar 7.83 menos el valor de 2 pulgadas y obtenemos que el radio menor, el OB, sería de 5.83 pulgadas. Con este valor pues ya sustituimos ambos radios para realizar lo que es la división. 5.83 entre 7.83 y tenemos un factor de 0.745. ¿Qué significa este 0.745 o para qué lo voy a utilizar? Este valor es la proporción del tamaño del diente en el extremo menor con relación al extremo mayor. Entonces ya con este factor vamos a obtener cada uno de los elementos del diente que anteriormente ya teníamos resuelto en el extremo mayor. Por lo tanto, ahora vamos a calcularlos en el extremo menor, que sería multiplicar el factor de 0.745 por cada uno de los valores correspondientes al extremo mayor. Para la cabeza en el extremo menor tenemos que multiplicar 0.745 por 0.25. Resulta que la altura de la cabeza en el extremo menor es de 0.1862 pulgadas. El pie y la cabeza son equivalentes, por lo tanto tenemos el mismo resultado para lo que es este dato. Y el juego multiplicaríamos el factor de 0.745 por 0.0393, obteniendo así que el juego para el extremo menor es de 0.0293 pulgadas. Para la altura total del diente sería sumar los tres elementos que acabamos de obtener, o de la misma manera multiplicar el factor de 0.745 por la altura total del diente en el extremo mayor, que es de 0.5393, obteniendo así que la altura total del diente en el extremo menor es de 0.4018. El paso circular, vamos a multiplicar el factor de 0.745 por 0.7854 y tenemos que el paso circular en el extremo menor es de 0.5851. Y el tamaño del grueso del diente tenemos que es de 0.745 por 0.3927. El espacio entre dientes, que es lo mismo del grueso del diente, será de 0.2926. Bueno amigos, después de todos estos cálculos, tenemos como resultado el juego de engranes con las dimensiones que se muestran en pantalla. En la descripción te voy a dejar el link para descargar la tabla donde vienen las fórmulas para calcular cada uno de los elementos de los engranajes cónicos en el sistema de paso diametral y en el sistema módulo. Espero te haya servido esta información, no olvides darle like, suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en otro video más de Ingeniería con Víctor Silva. Hasta la próxima.